Ahí estamos grabando. Entonces, Franco, por favor, repetime la pregunta. La pregunta era si era equivalente la expresión para el principio general de la hidrostática que estaba en la presentación a decir que el gradiente de la presión es igual a la fuerza que actúa en la superficie de un cubito diferencial de fluido. Bien, entonces, lo que está en la presentación, que es esta demostración con el cubito diferencial, que sobre el cubito diferencial lo que se hace es una sumatoria de fuerzas en el diagrama del cuerpo libre, teniendo en cuenta justamente que las fuerzas de presión sobre las caras son iguales a la presión en esa cara, que se supone constante porque el cubo es diferencial, multiplicado por el área, que justamente es el producto de dos diferenciales de distancia, ¿bien? Y bueno, tomando como origen este punto que está acá, este punto acá, entonces las presiones cambian con este gradiente de presión, ¿sí? Fíjense que a la izquierda tenemos P por dI de Z, mientras que a la derecha tenemos P más diferencial, gradiente de P en el sentido X por diferencial de X, que eso es un diferencial de presión en el sentido X, ¿bien? Todo eso que está entre paréntesis es la nueva presión, que es la presión en la cara derecha, y el área es la misma, diferencial de I por diferencial de Z, ¿sí? La misma que la cara izquierda. Entonces, si esas son las fuerzas de presión, fíjense que la sumatoria de fuerzas de fuerzas todas en X es igual a justamente la diferencia de esas presiones, como el área es compartida, y esto tiene que ser igual a 0 porque estamos en un caso de estática, entonces las dos presiones son iguales. Pero en el eje Y, además de las fuerzas de presión, aparece el peso, ¿bien? Que en este caso es la única fuerza de cuerpo que está actuando. Entonces, como aparece el peso, la sumatoria de todo es igual a 0, y de ahí se despeja que la presión, o mejor dicho, estas dos presiones de referencia se van, y lo que queda es que este gradiente de presión por el diferencial de volumen es igual a ρ por G por diferencial de volumen. ¿Bien? O sea que terminan obteniendo que el gradiente de P en I es igual a ρ por G, que G justamente es un vector que también está solamente en I. ¿Bien? Este es un caso particular de este principio general de la hidrostática, ¿no? Esta expresión, con el gradiente de presión y la fuerza de cuerpo, se puede usar en los casos donde también aparezca, por ejemplo, la fuerza virtual de centrípeta o la fuerza de arrastre. ¿Bien? Y una forma más general de tener esta formulación es analizar un volumen de control de cualquier forma, ya no es más un cubo, supongamos que es una papa, la famosa papa de mecánica de continuo, esto ya lo deben haber visto, y analizar que, y acá voy a tener que abusar un poco de la notación. A ver, bien. La integral de superficie de la presión, diferencial n, y ese n es un vector, ¿sí? Es el vector normal a la superficie en cada punto. Esto, por el teorema de Gauss, es igual a la integral en volumen de el gradiente de la presión de volumen. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, ¿no? Esa sería una igualdad que es válida porque estoy aplicando el teorema de Gauss, ¿sí? Pero además, por la sumatoria de fuerzas, esta integral de la izquierda, que son todas las fuerzas de superficie, ¿sí? O sea, en cada uno de estos puntos de la papa, tenemos vectores normales, que son la fuerza de presión que hace con todo el entorno sobre mi dominio, ¿sí? Pero aparte yo tengo, como pasaba en el cubito diferencial, tengo el peso, ¿sí? Entonces, la sumatoria de fuerzas de estas FP en toda la superficie, que son la integral de superficie que escribí ahí abajo, toda la sumatoria de estas FP tienen que darme igual a el peso. Y acá voy a poner, no me toma el texto. Usen su imaginación. Esto, bien, bueno, W, ese es el peso, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo acá a esta fórmula, puedo reemplazar la integral de superficie de la presión por directamente las fuerzas de cuerpo, ¿sí? Pero las fuerzas de cuerpo, escribo así, fuerzas de cuerpo, en realidad son iguales
a la integral en volumen, en el mismo volumen de la derecha, no del gradiente de presión, sino de una fuerza diferencial de cuerpo, ¿sí? No sé, Franco, si ahí se entiende un poco el desarrollo. La próxima les prometo un editor de ecuaciones más preciso. ¿Se entiende? Sí, entendía. Era más que todo si aparece, o sea, si me preguntás cuál es el principio general de la hidrostática, si era simplemente el gradiente o eran todas las expresiones por separado. Era más que todo por ahí por los múltiples choice que aparecen cosas así. Ajá. Ok, pero quedó claro, digamos, que las dos formas de demostrar el teorema general de la hidrostática son equivalentes, ¿sí? El procedimiento es similar, solamente que cuando uno analiza un cubo diferencial, pareciera como que está restringido a esa geometría, y en realidad es algo más general, ¿sí? Fíjense, más general que esta figura que dibujé yo, que cualquier cosa no puede haber. Bien, avanzo entonces. ¿Alguna otra duda del principio general de la hidrostática? Avanzo. Entonces, ¿qué ventaja tiene usar esa? A ver si me lo puedo llevar. Bien, perdí el... Me voy a llevar esta fórmula. Porque ahora, justamente esta fórmula es la que está expresada acá, en este caso particular, donde tenemos una fuerza de cuerpo de arrastre, ¿sí? Que actúa además del peso. Y este caso ya lo vieron con Gastón. Lo que pasa es que la superficie libre tiene esta inclinación, fruto de que aparece esta fuerza de arrastre. En este caso, ¿el recipiente se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda? La derecha. La derecha. ¿Se está moviendo hacia la derecha? Sí. ¿No puede estar moviéndose hacia la izquierda, pero acelerando hacia la derecha? También estaría frenando si va. También. Sí. Exactamente, ¿sí? Fue una pregunta trampa a propósito. Lo importante no es la velocidad, sino la aceleración. ¿Bien? Y efectivamente está acelerando hacia la derecha. ¿Bien? Y por eso, como está acelerando hacia la derecha, aparece una fuerza virtual que, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La fuerza virtual va hacia la izquierda, o sea. Bien, exactamente. Tenemos la fuerza virtual, la gravedad, y entonces la suma de las dos me va a dar la fuerza de cuerpo total, que ya Franco lo había mencionado antes, va a ser normal a esta superficie libre. ¿Sí? ¿Por qué es normal a la superficie libre la fuerza de cuerpo? Porque la superficie. Porque por definición, o sea, todas las fuerzas de presión son ortogonales al plano de la superficie. El plano de la superficie, ¿qué tiene de especial? Y que Está presión atmosférica ahí. Bien, entonces es un plano que sería Isobárico. isobárico, exactamente, ¿sí? Porque la presión es constante en ese plano. Bien, ahora puede no ser un plano, ¿sí? Podemos estar hablando de una superficie isobárica. Bien, lo que sucede es que por el principio general de la hidrostática, el gradiente de presión es igual a las fuerzas de cuerpo, expresadas de esta forma intensiva, ¿sí? Y esto tiene un valor particular en cada punto del espacio, ρ por la aceleración neta, que en este caso, como la aceleración virtual es constante, y g es constante, g menos a es constante, entonces el gradiente de presión en el espacio es constante, ¿sí? Por eso
todas las superficies isobáricas van a ser planos. ¿Bien? Y acá quiero hacer una salvedad. No hay una cuestión de causalidad, ¿sí? No es que una cosa genera la otra, sino que el modelo en el que nosotros trabajamos, que es el teorema general de la hidrostática, dice que las dos variables, presión y aceleraciones, van a tener esa relación, ¿sí? Pero no es que una genera la otra, es que en nuestro modelo esa combinación es la única posible. ¿Bien? ¿Y por qué digo esto? Porque ahora sí vamos a pasar al caso de un tanque en rotación, y entonces lo que quiero un poco que desterremos es, el tanque está rotando a velocidad constante y entonces por eso las superficies isobáricas son parabólicas. No hay una causalidad ahí, sino que el sistema, cuando está en ese estado, si uno ve superficies isobáricas parabólicas, significa que estamos ante un caso de rotación a velocidad constante y viceversa, ¿sí? Porque también ocurrió, y ahora me acuerdo en la clase anterior, que hablaban de, bueno, la presión en este punto tiene el valor que tiene porque tiene una columna de aguas hacia la derecha, ¿sí? Alguien había hecho ese comentario, pero no es que la presión en un punto depende de la columna de agua que tenga a la derecha, sino que todo el sistema está acoplado de esa forma que uno puede calcular la presión en cada punto tomando, conocida esta presión, ir hacia la izquierda, ¿sí? O conocida esta presión, ir hacia abajo, ¿bien? Y las dos fórmulas le tiene que dar lo mismo, porque el sistema evoluciona siguiendo el principio general de la hidrostática. ¿Bien? ¿Alguna duda más de esto? ¿Cuál les parece que es la forma más fácil de calcularlo en este problema? A la presión en este punto. ¿Desde arriba o desde el costado? Desde arriba. ¿Por qué? Y pues vos sabés que está atmosférica y medís la altura y Y tener la densidad del líquido. Exactamente, o sea, tengo que hacer un cálculo solo que es la presión de referencia menos ρ por G, perdón, o más, sería en realidad ρ por G por Z, ¿sí? Si yo quisiese calcularlo desde la derecha, tendría que primero ver cuál es esta altura, que marco ahora. Tendría que primero calcular esta altura para calcular la presión en este punto, y con la presión en este punto irme hacia la izquierda, ¿sí? Pero bueno, puede pasar, si en lugar de haberles puesto este punto de acá abajo, les hubiese puesto este otro en verde, que está a la misma altura que el borde del líquido aquí, por ejemplo, bueno, no hubiese habido mucha diferencia. De hecho, es más fácil calcular esta diferencia de altura y esta presión. De hecho, acá la presión directamente es la atmosférica, ¿verdad? Así que hubiese sido, en ciertos puntos, más sencillo. ¿Bien? Profe, una pregunta ahí. Cuando vos sacás, digamos, del borde de la derecha del balde, sería en este caso, y después te vas para adentro para saber la presión. Ahí la relación sería densidad por la aceleración, ¿no? Por la gravedad, por esa distancia. ¿O no? Perdón, repetime la pregunta, no la entendí. O sea, vos sacás la presión en el borde del balde y vos querés sacar la presión que está adentro, estaría ahí cerca de XZ, del origen. Sí. Yo para irme, cuando me voy hacia adentro, uso la presión en el borde del balde más densidad por aceleración por la distancia en el punto que yo quiero al borde del balde. ¿O no? Porque en ese caso no están a la misma presión esos dos puntos, porque los planos isobáricos no serían paralelos a la superficie. Bien, vos te referís a cuando el tanque estaba tapado. No, en este mismo caso, digamos, el punto que está en el borde del balde y el punto al que yo le quiero evaluar la presión, no están a la misma presión. Vos me estás preguntando por este punto. No, el que está arriba, el que quisimos evaluar hoy desde el primer momento. Ese punto no está a la misma presión que en el borde del balde a la derecha. No, por supuesto. Justamente, sí. Ahora entiendo que sí, claro. La superficie isobárica que pasa por este punto, en realidad sería algo de este estilo. Algo paralelo a esa superficie libre que está por allá arriba, ¿no? Tiene que tener el mismo ángulo. Entonces, los puntos que están a la misma presión que ese punto que marcamos al principio son este de acá y este de acá, ¿sí?
Bien, pero claro, no, este punto de la derecha va a tener una presión considerablemente menor. ¿Sí? Bueno, y si yo tengo el punto de la derecha, ¿cuál es la relación para saber la presión del punto que yo quiero, que sería ese que estábamos hablando de un principio? Tengo que usar la aceleración en vez de usar la gravedad, o sea, la aceleración virtual esta en vez de usar la gravedad. Claro, que básicamente es esta fórmula que está acá, ¿no? Fíjense que dice P1 igual a P0 más o menos, en realidad, ρ por la aceleración en X por el delta X. Está bien, claro. Ustedes están acostumbrados a decir ρ por G por H, y H es la altura, ¿sí? Pero en realidad es arbitrario que H sea la altura en el sentido Z. Puede haber una diferencia, porque hay una aceleración en la componente X, entonces también va a cambiar la presión en ese eje. ¿Sí? Buenísimo. Esa era mi pregunta, buenísimo. Gracias. Pero perdón, profe, me parece que también la componente de la gravedad también suma presión a ese punto, no es solamente la aceleración lateral que tenga el balde. Bien, exactamente, sí. Lo que pasa es que, como yo estaba diciendo antes, el sistema se acomodó, no es que se acomodó, sino que, siguiendo la teoría general de la hidrostática, la distribución de presiones tiene que ser acorde a la fuerza de cuerpo resultante del peso y la aceleración de arrastre, ¿sí? Entonces, claro, para calcular este punto, yo puedo o considerar desde acá hacia abajo el efecto del peso, o desde acá a la derecha hacia la izquierda, el efecto de la aceleración de arrastre. Pero claro, la diferencia de distancias en el sentido Z y en el sentido X ya va a estar dada, porque la fuerza de cuerpo está determinada, ¿sí? O sea, todo actúa junto el peso, Claro, la fuerza está de bien. arrastre y la presión. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien, bien. Seguimos entonces con este ejemplo donde ya la aceleración virtual no es constante en el espacio, depende de la distancia al eje de rotación. Entonces, básicamente, como les decía, lo mismo. Acá es un poco hasta más claro qué es lo que conviene hacer para calcular las presiones, por ejemplo, en estos puntos P4, P5, dada una determinada profundidad, uno puede calcular contemplando el peso en el eje y después irse hacia la derecha teniendo en cuenta la aceleración centrípeta, ¿sí? Que es esta fórmula que está en el cuadro rojo. ¿Bien? No me voy a detener mucho más en cómo se resuelven estos problemas porque están en la planilla de problemas resueltos y aparte el desarrollo, paso por paso, está en el Engels-Simon, ¿sí? Lo que quería revisar con ustedes, que fue un poco lo que ya conversamos, es esta cuestión de que no es que si hago el cálculo solamente con el peso, entonces es que estoy despreciando esta fuerza. No. Lo que pasa es que tomé una trayectoria particular, ¿sí? Pero el efecto está el efecto de todas las fuerzas. ¿Bien? Bueno, paso a otro tema.